competencias para ir a trabajar en las empresas. Muy bien, Elsie. Bueno, queremos hacerle la invitación a todos nuestros televidentes, aquellos que están a esta hora atentos con nosotras aquí entre nos. Recuerden nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120. Hay una pregunta que queremos que ustedes nos respondan. ¿Están de acuerdo con que en Cali el fin de año no haya alumbrado navideño? ¿Ustedes qué opinan? Así que, bueno, vamos a continuar con el tema. María del Pilar, yo tengo otra pregunta para Elsie y tiene que ver con aquellas personas que tienen discapacidad, ya sea auditiva, visual, cualquier tipo de discapacidad. ¿Qué deben hacer para acceder a esto que ustedes están brindando? Bueno, estamos trabajando a la par en la preparación de entidades que puedan ofrecer servicios de inclusión laboral para personas con discapacidad, para que sea a través de esas entidades que las personas puedan ser perfiladas y orientadas hacia el mundo laboral. Entonces, si nos está escuchando alguna persona con discapacidad que esté en edad laboral, que quiera y pueda trabajar en el sector empresarial, pues le invitamos a que se acerque o a alguna de las instituciones que en Cali trabajan el tema de inclusión, que por ejemplo son la Fundación Ideal, el Instituto Tobías Emanuel, la Corporación OLE, la Corporación Regional de Rehabilitación. Bueno, realmente hay varias. Ustedes pueden consultar nuestra página web, es www.pactodeproductividad.com, o pueden escribirme un correo. Mi correo es erodriguez@pactodeproductividad.com, contándome un poco su experiencia, su historia. Especialmente si usted que me está escuchando o un familiar considera que ya está listo para el mundo laboral. Cuando decimos quiere y puede trabajar, estamos pidiéndole a las personas que tengan un poco de conciencia respecto a que si no han terminado, por ejemplo, su proceso de rehabilitación, pues seguramente va a ser difícil que puedan llegar a un mundo laboral de 8 horas diarias. O que si no tienen claro, por ejemplo, qué es lo que quieren hacer, o si no se han formado todavía y lo pueden hacer, pues primero se preparen para llegar preparados a un proceso de selección. Yo quisiera, Fernando, porque suena muy bonito y yo conozco un poco el programa y sé que las empresas, aunque están con la idea de generar y abrir espacios para las personas con discapacidad, no es fácil porque se encuentran todavía con muchas barreras. Yo quisiera que Fernando, que ha trabajado y que trabaja con personas con discapacidad cognitiva, nos dijera si en el mundo real esto de pacto de productividad o la inclusión, no digamos que pacto de productividad, digamos que la inclusión laboral de las personas, en su caso con discapacidad cognitiva, sí han logrado sus estudiantes esa inclusión. ¿Cómo es este tema ya en la vida real? Bueno, nosotros tenemos, los muchachos de estímulo reciben una buena formación. De hecho, algunos de nuestros muchachos hacen parte del pacto y están trabajando. Ah, qué bueno, maravilloso. ¿En qué están trabajando? Estaban trabajando en, ¿podemos decir los nombres? Sí, no hay problema. Sí, el Corral, Hamburguesa del Corral. También tenemos para Juan Valdés. Entonces, pero todo es a través del pacto. Pues digamos, por la productividad. Del pacto y de otros programas de inclusión. Pacto lo que ha venido es como articular varios programas. Nosotros sabemos que cuando estemos de salida de Cali, pues tenemos que dejar sentadas rutas de articulación. Entonces en Cali pues tendríamos que hacer reconocimiento también a las entidades que identifican que sus muchachos pueden llegar al mundo laboral, pero a las que están especialmente con discapacidad cognitiva, perfilándolos y orientándolos, que en este caso es la Fundación Ideal y otro programa de inclusión laboral de personas especialmente con discapacidad cognitiva que se llama Best Buddies. Eso quiere decir que en la vida real funciona, la inclusión laboral funciona. O sea, no en la proporción que nos gustaría, porque igual sabemos que en nuestro país el problema de desempleo es enorme y entonces las personas con discapacidad están compitiendo con las personas que no tienen discapacidad y que han ido a la universidad y que tienen todas las posibilidades. Imagínese gente que ha ido, que son abogados, arquitectos, compitiendo con personas que no han tenido ese acceso a la universidad. Eso es terrible. Les cuento que tenemos llamada en línea. María Flores. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás y de qué parte nos llamas? Bueno, se nos cayó la llamada, qué pena. Invitamos a María para que nos vuelva a llamar nuevamente. Continuemos, Zulma. Bueno, nos gustaría que le contaran a las personas que están a esta hora viendo el programa qué clase de programas están disponibles para las personas discapacitadas y como que demos un número de contacto más directo donde se puedan comunicar. Bueno, en este momento
Perdón, Elsie, tenemos otra vez la llamada para que no se nos vaya a caer. María, muy buenas tardes, ¿de qué sector nos estás llamando? Buenas tardes, yo los estoy llamando desde el barrio Calima. Buenas tardes, María, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para nuestros invitados? Pues quería comentar acerca de lo del alumbrado público. Me parece que sí deberían, en el alumbrado navideño, sí deberían prestar este servicio porque es algo cultural, es algo de tradición de Cali. Y también quería pues comentar acerca de lo de las personas con discapacidad. Me parece que la forma correcta, como se deberían llamar, son personas en condición de discapacidad. Solo era eso lo que quería. Muchísimas gracias, María, y gracias por la corrección. Elsie, yo sé que ella nos ha dicho esta observación y yo sé que tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Por qué ese cambio de concepto? ¿A qué nos lleva estos nombres? Bueno, quienes llevamos muchos años trabajando con la población con discapacidad, hemos visto cómo más o menos cada 5 o 7 años se va cambiando el término. Pero María, recientemente las personas con discapacidad en el mundo lograron hacer su propia convención de derechos de personas con discapacidad llevada a la ONU y ratificada por varios países, entre esos Colombia, y esa ratificación de esa convención de los derechos habla de las personas con discapacidad. Entonces sí es cierto que recientemente se había hecho todo un proceso de alfabetización para que habláramos de personas en situación de discapacidad, de personas con discapacidad, pero en la actualidad el nombre oficial a nivel internacional es personas con discapacidad. Sin embargo, siempre que cualquier persona se refiere a ellas, digamos que con el respeto y dignificando el ser primero personas antes que discapacitados, pues está bien, no lo estás, o sea, no caemos en un error. Mal. Okay, pero actualmente es personas con discapacidad. Elsie, yo quisiera hacer una pregunta porque usted nos hablaba de 24 empresas que ya le han abierto las puertas a estas personas. Yo quiero que nos diga en un momentico cuáles son como las vacantes que se han presentado ante estas personas, pero primero quiero que le demos la bienvenida a otra llamada en línea, un televidente. Tenemos televidente a esta hora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, habla la señora Miriam Mayor Moreno de Palmira. ¿Cómo está doña Miriam? Qué rico escucharla, de Palmira. Aquí José Fernando la conoce, ya nos dicen ¿verdad? que la conocen. Miriam, en nuestra pregunta del día de hoy. Exactamente, como estaba viendo el programa, sí, y yo tengo un hijo con síndrome de Down, al cual desde luego el profe Fernando me le dedicó por lo menos 10 años. muy bien. Wow. Por eso, pues quería aprovechar este espacio para agradecerle el trabajo que hizo con Jorge Mario. Muy bien, doña Jorge Miriam. Mario es un chico que hoy está haciendo grado 7º Qué bien. y aunque tiene 28 años no me rindo. Eso está bien, esa es la Qué bien. Le consigna. ha ido muy bien en el colegio. Ha sido incluido con chicos normales, pero eso todo se debió al trabajo de la estimulación temprana que le dieron en SEARTES Estímulo. Qué bien. Doña María, Así que un abrazo desde aquí. desde Y la Jorge ciudad de Mario, Palmira. dile hola a tu profesor. ¿Aló? Hola, Borjito, ¿cómo Hola, estás? profe. Ay, sí. ¿Quién más? Bien, Nené, bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien, mijito, bien, bien. Me encanta oírte. Y tienes que ir a visitarme, Muchas ¿bueno? gracias, profe. Bueno, mijo, un besote. Jorge, te mandamos también un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí entre nos y una felicitación muy grande por ese esfuerzo y por esa lucha porque ya está en 7º y está viendo lo que es la inclusión educativa. Y a su madre, doña María, también una felicitación por esa lucha constante Sí, que ha ha tenido sido- con su hijo. No nos vaya a colgar, perdón, doña María, no nos vaya a colgar para que nos deje sus datos en la línea interna porque aún no los ha dejado, así que no nos vaya a colgar. Y muchísimas gracias, la invitamos a que se queden aquí entre nos y cuéntenos un poquitico de este caso antes de la pregunta que Ay, tenemos para él Elsie. es muy reconocido porque el San Juanito, ¿te acuerdas? El chiquitico, un niño Down precioso, y estábamos haciendo un ensayo y él se metió a bailar y ahí siguió bailando y viajó con nosotros, y es un niño maravilloso, pues, y donde está es porque la mamá también, o sea, los padres son muy importantes en esta formación en de el los hijos, proceso. porque uno hace lo que le corresponde en el colegio, pero los papás son los que perseveran y ayudan, entonces Miriam, pues, además ella es docente, ella es
sabe cómo sabe, es. Sí, y es una madre abnegada. Lo emocionó, yo sé que emocionó sí, muchísimo sí. esa llamada. Elsie, ahora sí, díganos cuáles son como los principales cargos o las vacantes a las que pueden aspirar las personas con discapacidad y como cuáles son las discapacidades que tienen en este momento como mayor cobertura o apertura en las empresas. Bueno, hay una cosa importante y es que cuando visitamos a las empresas siempre está la pregunta de qué podemos ofrecer, cuáles son los cargos que pueden desempeñar una persona con discapacidad y la respuesta siempre es cualquiera, desde el suyo, el señor gerente, hasta el operario. Realmente la discapacidad no está relacionada con tipo de trabajo. Una persona que tiene cualquier tipo de discapacidad siempre y cuando esté formada y desarrolle competencias para X, Y o Z, trabajo administrativo operativo, lo puede hacer. De esas 24 empresas, varias ya nos han ofrecido vacantes, otras están en el proceso de identificar cuáles son las vacantes que pueden ofrecer de acuerdo a la población que tenemos y hemos ubicado personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva en cargos de tipo operativo, en empaque, pero también personas en cargos administrativos, incluso profesionales en áreas de calidad. En este momento se están vinculando personas que acaban de terminar su fase electiva en el SENA de preprensa digital, en empresas de artes gráficas. Ya empresas importantes de la ciudad nos han hablado que para el próximo año quieren también aprendices SENA para la parte administrativa, y ahí aprovecho para hacer la cuña entonces. A finales de este mes vamos a hacer una convocatoria para que personas con discapacidad física, en este caso, no porque excluyamos a las otras. Cuando hablamos física, ¿qué queremos decir? De lo que voy a hablar es física, personas que tienen alguna limitación de movilidad o que han tenido afectadas sus piernas o sus brazos, pueden estar en sillas de ruedas, en muletas, o tener amputación o tener prótesis. Hay una empresa que en Cali quiere seleccionar personas con discapacidad física, bachilleres que quieran estudiar en el SENA para ser asistentes administrativos y poder luego empezar a hacer la práctica con ellos. Pero también a finales de año vamos a empezar a identificar personas con otro tipo de discapacidad o interesados en otro tipo de formación, porque el SENA es una de las entidades socias de Pacto de Productividad y queremos pues no desaprovechar muchos cupos que estamos tratando de gestionar al interior del SENA para que lleguen personas que se puedan formar y, como decía Fernando, ir a competir con mayores posibilidades en un proceso de selección. ¿Dónde deben inscribirse, enviar su hoja de vida? ¿Qué deben hacer? Las personas en general que ya tengan su hoja de vida lista, repito, porque quieren trabajar o ya tienen experiencia o terminaron su proceso de rehabilitación, pueden consultarnos en la página web www.pactodeproductividad.com. Las que nos escucharon y estarían interesadas en estudiar un año en el SENA para ser asistentes administrativos, tienen que estar también pendientes porque en la página, más o menos en unos 15 días, estaremos publicando la fecha de convocatoria. En la convocatoria lo que vamos a hacer es hacer un proceso de selección, de preselección de quienes, digamos, cumplen con algunas competencias básicas, mínimas para ingresar al SENA. Zulma, yo quiero decirle algo entonces a nuestros televidentes muy aquí entre nos y aprovechando que se van a presentar todas estas vacantes. Le hacemos una invitación a Elsie para que nos envíe esa información de fechas, correos, contactos, teléfonos, vacantes que se puedan dar y nosotros con todo gusto lo vamos a estar publicando aquí en nuestro programa, lo estaremos publicando en nuestra página, en nuestro Face y en nuestra página web. Así que no se preocupen, vamos a entregarles toda la información de contactos, empresas, estudios, convenios de Pacto de Productividad que nos lleven a que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan ingresar nuevamente al mundo laboral. Fernando, yo sé que usted tiene también un anuncio, digámoslo así, yo sé que la compañía de estímulos va a hacer una presentación la próxima semana. Hablemos un poquito de esa presentación e invitemos a que la gente pues la vaya y la vea. Pues ahora empezamos una cantidad de eventos culturales, ahora estaremos en Armenia, en el Festival de Guacarí, pero el próximo martes en Estímulo, en la Sala Cultural de Estímulo, tenemos un teatro para 200 personas, estaremos junto al Ballet de México, entonces estará Estímulo por Colombia y México presentándose en una noche bellísima cultural a la que lo estamos invitando. La entrada vale 5.000 pesos y bueno, los 5.000 pesos solamente van para atender a los visitantes, pero la idea es que la gente vaya, disfrute un rato, que es el martes. El próximo 16, martes. Sí, este martes 16 a las 7 de la noche en Estímulo. ¿Dónde pueden comprar las boletas? Estímulo, el teléfono es 5130-731 y la dirección es calle Primera A 55B26. Bueno, entonces ya saben.